día a todas y todos. Desde FAME les damos la bienvenida a una nueva edición de Conversatorios con Profesionales. En este caso, en esta oportunidad, nos acompaña Erika Alfaro Chinchilla. Bienvenida, Erika. Y si me permitís, te presento brevemente, así vamos a lo nuestro. Bueno, Erika es máster en Administración de Empresas con mención en Gerencia de la Calidad, un diplomado internacional de calidad en la gestión pública de la Universidad de Antioquia, de Colombia, y tiene también una especialización en proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La verdad es que, bueno, la verdad es que los datos curriculares son muy extensos, me permito resumirlos en esto breve. Y bueno, la verdad es que yo tenía mucha ilusión de encontrarme con Erika para que nos cuente un poquitito lo que hace a su especialidad, en qué ella está trabajando. Van a ver que es encantador escucharla. Y para empezar, Erika, bueno, de saludarte y darte la bienvenida. Y bueno, que nos cuentes un poquitito todo lo que tiene que ver con el Project Management y que nos hables un poquitito sobre las habilidades blandas. Así que bueno, te doy la palabra, bienvenida y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Fabiana. Primero que nada, por invitarme aquí, FAME, a ser parte de los profesionales que venimos a aportar nuestro talento y conocimiento para el beneficio del crecimiento de todas las personas profesionales que nos están viendo. Para mí es un gusto compartir todo lo que es las experiencias que manejamos nosotros los project management en todo lo que son equipos de trabajo, porque en realidad el project management tenemos las habilidades blandas, tenemos que tenerlas muy afinadas, ¿verdad? Porque en proyectos estamos hablando de todo tipo de proyectos, proyectos ambientales, proyectos sociales, proyectos y de la parte ya de lo que es empresariedad. Entonces es en realidad una gama de aventuras, digo yo, ¿verdad? De cómo uno tiene que utilizar esas habilidades blandas. Y lo primero que te quería contar, Fabiana, es por ahí empezar qué son las habilidades blandas, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo dice, bueno, necesitas tener los soft skills, que así es como se dice en inglés, o habilidades blandas, te parte, fortalecerlo. Hay en el mercado muchas capacitaciones en soft skills, ¿verdad? En especial de trabajo en equipo, liderazgo, pero eso no es de ahora. Eso es importante empezar a ver todo lo que tiene que ver con la evolución de estas habilidades blandas dentro de las organizaciones y dentro de lo que es la parte de los recursos humanos. Bueno, todo esto inicia desde 1972, imagínate, cuando en el ejército de Estados Unidos se detectó que las mejores tropas no eran las que usaban mejor lo que eran los equipos, lo que eran todo lo que eran los dispositivos, sino que eran estos grupos que tenían una buena comunicación, que trabajaban muy bien, que había una persona que se desempeñaba como un líder con su esencia, ¿verdad? Y algo muy importante, sabían cómo resolver. Entonces, de ahí es donde se empiezan grandes filósofos y pensadores relacionados con el tema de recursos humanos, tomando como base esto, empiezan a hacer todo el análisis de la importancia de lo que son las habilidades blandas dentro de los equipos de trabajo. Entonces, imagínense desde en qué momento, Fabiana, estamos hablando de habilidades blandas. Te agradezco tanto que me hayas dado toda esta introducción, porque para quienes no estamos en el tema, la verdad es que suena algo como novedoso, como muy moderno. Entonces esto, mira, nos da la visión de la evolución que ha tenido en tanto tiempo. Sí, claro. Y es que si nos ponemos a ver, a llegar desde ese inicio a cómo se ha fortalecido en el tiempo, te sigo contando, ¿verdad? En los 90, recordad que es donde empieza el auge de la globalización y la parte de la tecnología.
Entonces se ve en las organizaciones la necesidad de la parte de la comunicación intercultural y la parte de adaptabilidad. Entonces, en esta parte es donde ya muchas empresas evolucionan y empiezan a dar prioridad ya no a las habilidades duras, que se llaman así técnicamente. Las habilidades duras, estamos hablando de todo lo que son los títulos universitarios, todo lo que son las formaciones de entrenamientos que usted va desarrollando en el camino de acuerdo a su área de trabajo, ¿verdad? De su profesión. Se empiezan a ver empresas transnacionales como Boston Scientific, incluso Walmart, empieza a ir creciendo en los 2000 con esta expansión del trabajo en equipo y proyectos multidisciplinarios. Entonces vea que ya en el 2000 se hace una en la parte de la filosofía colaborativa. Walmart Ahí, es una, sí, perdón. no, sí, vos me estás contando y la verdad es que yo pensaba, ¿no? Que a partir de ahí es donde empezamos a ver la utilización de esta nueva manera de dar valor a las capacidades y pensaba en estas habilidades y conocimientos no hegemónicos. Es correcto. De hecho, en el 2000 es cuando ya se empieza a fortalecer, lo que bien decir, los conocimientos hegemónicos, porque se empieza a dar un valor al ser humano, al recurso humano, ya no tanto a la parte de producción, que esto venimos desde de la revolución industrial, que procesos, que los procedimientos, que la parte de productividad, sino que ya en los 2000 empezamos a reconocer al ser humano como el eje principal de todas las organizaciones. De hecho, hablabas de calidad, bueno, hizo en el área de gestión de calidad, y una de las cosas fundamentales que nosotros hablamos en los primeros meses cuando una empresa empieza a hacer su cultura de calidad es empezar por las personas, a vivir la calidad. ¿Y qué es hablar de vivir con calidad? Estamos hablando de valores compartidos, del respeto, de la inclusión, de la participación, de la comunicación asertiva. Entonces, vea que los temas de las habilidades blandas es un tema que podemos hablar todas las semanas, ¿verdad? Acá, de ver cómo es la parte del beneficio. Y quería concluir ahora en el 2020. Post pandemia se da una revolución en todo lo que tiene que ver con esta parte organizacional, de cómo las empresas están apostando mejor por analizar la parte de las habilidades blandas que de las habilidades duras. Y es que se da una tendencia que se llama BUCA. Es que esto incluso les recomiendo que lo busquen en internet, todo lo que es la tendencia BUCA, que es los entornos, o sea, es un concepto BUCA que es cuando todo lo que la globalización, que estábamos hablando desde el 2000, de la parte multidisciplinaria, se hace toda una revolución, donde la V es que tenemos que ser versátiles, que tenemos que ser adaptativos, que tenemos que estar cumpliendo las cuestiones de innovación, tenemos que estar en el día a día. Usted sabe que 24 horas todo evoluciona rápidamente con la tecnología, porque en el Y con 2020 esto se hace de trabajar, perdón, y con esto de trabajar online, uno está conectado las 24 horas. exacto, Es como que exacto, antes teníamos inicio y finalización de la jornada laboral, hoy no. ¿o Hoy, a no? partir del año 2020, como bien vos decías, todo esto que mencionabas de la adaptabilidad y la resiliencia también, ¿no? Ajá, es correcto. Y casualmente la resiliencia. Es que BUCA, bueno, son siglas, es un acrónimo, ¿verdad? En inglés, en donde nos habla de esa volatilidad que les decía, la parte de la incertidumbre, la parte de la complejidad que vamos a ver y la parte de la ambigüedad. Entonces tenemos que tener cohesión, innovación y resiliencia, lo que vos estabas hablando. Entonces tenemos que tener un nuevo cambio de liderazgo inclusivo, en donde usted tiene que beneficiar la parte del recurso humano que todas las tendencias globales. Entonces, esto de lo que tiene que ver con las habilidades blandas, solo para darte un dato estadístico que ayer casualmente que estábamos en una sesión de trabajo nos decían,
que el 92% de los reclutadores, según LinkedIn, consideran las habilidades blandas más importantes que las técnicas, más importantes. Este dato que vos me estás dando me llama mucho la atención. Vos ves que ha ido increyendo a partir del 2020, o sea, antes de la pandemia no se tenían en cuenta tanto las habilidades blandas y ahora es como que creció así casi de manera repentina. Es correcto. Ya hay estudios de sociólogos y de la parte del área del social, bueno, de ciencias sociales, en donde establece que ha habido una tendencia muy fuerte en la evolución de que las organizaciones tomen en consideración más las habilidades blandas que las más importantes, que son las técnicas. ¿Y por qué? O sea, la pregunta es que nos podemos decir, pero ¿por qué? O sea, porque ahora no me reconocen a mí tanto los certificados, sino que van a reconocer el cómo yo me llevo en una relación, en un equipo de trabajo? Muy fácil, Fabiana. Primeramente, el tema de la rotación en la carga. Entonces, cuando hay conflictos interpersonales, las personas se van. Hemos evolucionado. Tenemos personas más informadas por el tema de todo lo que más hablabas de las redes sociales. Tenemos personas de diferentes generaciones en donde venimos con paradigmas. Entonces, al mezclar todo esto, hace que si no tenemos un ambiente laboral adecuado, va a haber mucha rotación. Entonces, por eso ahora las organizaciones han apostado para las habilidades blandas. Esto es tan notorio lo que me estás contando. Nosotros tenemos como la idea de que una generación antes, nuestros padres, empezaban en su juventud en un trabajo y terminaban su vida laboral en el mismo espacio de trabajo. Exacto. Estos eran nuestros padres, mientras que la generación que nos sigue a nosotros, hijos, es diferente. No tienen, a ver, lo podría plantear como que no le encuentran sentido de permanencia a un lugar de trabajo, sino que pueden cambiar de espacios con muchísima versatilidad. De hecho, eso es lo que te iba a comentar del tema del arraigo. En las organizaciones tratan de ver cómo sostener a las personas y darles ese arraigo que vos hablas, ¿verdad? De mantenerse, porque no lo están logrando todavía, no lo están logrando. Entonces, esto de las habilidades blandas y aparte, súmele ahora lo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que llega un momento en que nos hemos sentido amenazados, cosa que no debe de ser así. La transformación de la inteligencia artificial más bien viene a fortalecer otras skills, otras habilidades. Entonces no podemos verlo como una amenaza. No, no, al contrario, sino un complemento y un Exacto, excelente complemento, porque hay cuestiones exactamente. que parece que es la diferencia y hablo desde el desconocimiento, lo tiro aquí a esta mesa para que vos por ahí me lo aclares. Cuando muchos sectores se ven amenazados por la IA, o sea, el planteo es al contrario, o sea, no viene a reemplazar a nadie, sino que viene a fortalecernos y a mejorar nuestro trabajo, porque las características de humanidad son irreemplazables. Es que aquí tenemos que ver una diferencia. Las habilidades duras, o sea, las habilidades técnicas, sí se vuelven obsoletas. Las habilidades blandas, las habilidades humanas, nunca van a ser obsoletas. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esa diferencia, que lo que viene a ayudarnos la inteligencia artificial es a permitirnos mejorar y actualizar esas habilidades duras, esta parte técnica, entonces vamos a no sentirlo tan amenazante. Y incluso las mismas organizaciones lo ven, ¿verdad? Digamos, Forbes, que estaba hablando de la ciencia cuántica, cómo vienen a ayudar a ver cuáles son las habilidades que van a necesitar los profesionales en todo lo que es la ciencia cuántica para dentro de 20 años empezar con las profesiones orientadas a este fin. Y ellos lo que están identificando en este momento son las habilidades que las personas tienen que tener.
para poder trabajar en estas áreas. No están diciendo de que van a venir a sustituir al ser humano por la inteligencia artificial, ¿verdad? Más bien están analizando cuáles son las habilidades, ¿verdad? Que la capacidad analítica y todo esto. Erika, me resulta muy placentero escucharte, escuchar lo que me estás contando. Y aparte, mientras vos me hablás, yo te escucho y me surgen un montón de preguntas y disparadores. Y pensaba en la docencia, en esas maestras y maestros que están instruyendo a niñas y niños hoy para trabajos y profesiones que todavía no existen. Exacto. Entonces, qué importante que es esta educación en habilidades blandas. También pensaba en que cuando, hace muchos años atrás, cuando nosotros estábamos en la etapa de escolaridad primaria, no nos dejaban usar calculadora. No podíamos usar calculadora, teníamos que hacer el cálculo manual. ¿Y qué diferencia que hay con hoy cuando en realidad se reconoce que el cálculo duro no es lo importante? Lo importante es el razonamiento, el sistema de pensamiento lógico, digamos, otras cosas, más que cuánto es 2 más 2. Exacto. Yo soy docente universitaria y doy, formo a los jóvenes de ingeniería industrial. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros en ingeniería industrial vemos mucho la parte, obviamente, estadística, la parte de cálculo. Y cuando vamos a hacer algún análisis, yo les doy las fórmulas, se las doy. Digo es, no, el problema no es la fórmula, es su análisis que le va a hacer al caso, cómo vas a resolver este caso, después empezar a determinar, ok, me dio este resultado, ¿qué voy a hacer con este resultado? ¿Cuál va a ser la oportunidad de mejora que voy a hacer a la empresa después de que me brinda la estadística de este resultado? Entonces, es muy cierto lo que vos estás diciendo. Ya acá lo que tenemos que fortalecer es la capacidad analítica de las personas, la resolución de un conflicto, ver el tener siempre esa capacidad de resolver, así de sencillo, ¿verdad? También te quería comentar ahora, sí, perdona. Perdón, y usar todo lo que es conocimiento vinculado a las ciencias duras como una base a partir de la cual empieza nuestra actividad como personas pensantes, sintientes y vinculadas. Es correcto. Y otra cosa que antes de que se me vaya del mapa, ¿verdad? De mi mapa, quería comentarte esto que me hablaste, muy importante, la parte remota. La mayoría de las organizaciones ya evolucionaron y no va a haber un atrás, ya no va a haber un regreso a la normalidad. ¿Te acordás al principio de la pandemia? ¿Cuándo Cuando vamos a volvemos a volver? la normalidad. Bueno, esta es nuestra normalidad, lo que estamos haciendo vos y yo. Esta es la normalidad. Y qué La bueno, parte hubo un cambio de escenario. extraordinario. Esto nos permitió tener habilidades de hacer equipos multiculturales, como estamos haciendo en este momento vos y yo. Vos estás en Argentina, yo estoy en Costa Rica, y así es como funciona. Así es como funciona ahora todo lo que tiene que ver la parte de las organizaciones y las relaciones humanas. Pero la parte remota, hay un consejo fundamental para todos los que estamos trabajando y necesitamos y nos trasladamos en esta parte virtual, y es la administración del tiempo. Lo que vos decías. Ahora, cuando uno está aquí en la casa, en teletrabajo y todo, entonces uno no sabe administrar. Estamos conociendo algo nuevo, o sea, nos estamos reeducando a una nueva realidad que muchas personas todavía hay esa resistencia al cambio y dicen, no, yo prefiero volver a la presencialidad porque en la casa me disperso, en la casa no sé qué hacer con mi tiempo, no me organizo, y esa es una habilidad blanda que les recomiendo que tenemos que fortalecer, la administración del tiempo, y algo muy sencillo, con una agenda, como la manejamos en los tiempos atrás, ¿verdad? O con el mismo celular utilizando las tecnologías para que tengamos una buena administración del tiempo. Un mentor mío de gestión de proyectos, Yuri Yorkan, que es un ruso muy reconocido, siempre me decía, el mismo tiempo que tiene todos los grandes pensadores del mundo lo tienen ustedes. ¿Cuál es la diferencia? En cómo lo administran. Entonces siempre tenemos que estar en esa línea. ¿Cómo vamos a administrar nuestro tiempo? Y hay una forma
24 horas, pero tenemos que dividirlas en 3 partes. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, para ser productivos y 8 horas para crecer y crecer como ser integral. Estas 8 horas para estar con la familia, para hacer mi hobby preferido, para llevar algún curso. Entonces vea que si lo podemos administrar esas 24 horas, tenemos tiempo de todo. Me da la sensación de que las 8 horas de trabajo se extienden casi indefinidamente y se disminuyen las otras dos. Es correcto. Ahí es donde está nuestra habilidad de poder desarrollar nuestras habilidades blandas. Porque, ¿qué pasa a las personas que trabajan 12 horas? Estamos quitando tiempo o al descanso o a crecer este ser integral. Entonces vamos a llegar a un momento en que nos vamos a enfermar, en que vamos a manejar grandes niveles de estrés y en donde entonces ya nosotros no vamos a poder dar ni la talla a nivel profesional y en la parte de las relaciones humanas, pues porque vamos a estar como de mal humor, como dicen. Erika, la verdad que me da mucho gusto escucharte y seguiríamos por mí muchísimo tiempo más, pero me gustaría antes de cerrar este conversatorio, que me cuentes un poquito, digo un poquito, yo sé que es un montón, pero que me cuentes, que me detalles si es posible, eh, cuáles son las habilidades blandas, concretamente. Sí, porque yo sé que hay un listadito de cosas y también hay como una nebulosa de las habilidades blandas. Entonces, bajando ya a ser como puntual, exactamente cuáles son. Eh, Según la teoría, tenemos las 10 habilidades blandas más valoradas, o sea, las más requeridas, no solo en el mercado laboral, sino dentro de nuestro mundo de globalización. Para tener nosotros éxito, tenemos que tener estas 10 habilidades blandas. Primero que nada, la que hablábamos de la comunicación efectiva. Escuchar, transmitir ideas con claridad, adaptarse al interlocutor, la segunda, tenemos el trabajo en equipo, que lo estábamos hablando, ¿verdad? Ser colaborativos, ya no cooperar. Una cosa es cooperar, la parte de cooperación es cuando yo te pido, Fabiana, ¿me ayudas a? Entonces usted me está cooperando a mí. Pero cuando estamos hablando de colaborativo, es cuando de iniciativa tuya me preguntas, Erika, ¿te puedo colaborar en algo? Esa es la parte Ser colaborativa. proactivo. Exactamente, proactivo. Pensamiento crítico, lo que estábamos hablando, tener capacidad de análisis, cuestionar, tomar decisiones de forma informada, ¿verdad? No de forma subjetiva. Adaptabilidad, definitivamente la parte de la resiliencia es fundamental. Inteligencia emocional, que de este tema de reconocer nuestras emociones propias y ayudarnos a gestionarlas y también reconocer las ajenas, ¿verdad? El tema liderazgo, tenerte la inspiración de motivar a otras personas en objetivos comunes, la gestión del tiempo que te estaba hablando, ¿verdad? Creatividad e innovación, todo lo que es generar ideas y adaptarlas al mercado o al proceso. Y finalmente, y no por ser la última, sea la menos importante, al contrario, es la más importante, la ética profesional. Todo lo que tiene que ver con la integridad, el compromiso y la responsabilidad. Buenísimo. Te agradezco un montón en mi nombre personal y por supuesto en nombre de nuestra fundación, de FEIN. La verdad es que a riesgo de ser insistente, un placer escucharte. No solo por tu tono, por tu tonada, me encantó, para mí es nuevo. De hecho, Erika es la primera persona con la que yo empecé a hablar de estos temas. Entonces, bueno, surge la idea de invitarla a FAIN para poder compartir este conocimiento. Así que, bueno, muchas gracias, Erika. Un placer tenerte con nosotros y, por supuesto, ya aquí adelante de todos te quiero comprometer para que otro día nos volvamos a juntar para charlar de estos temas que me parecen sumamente interesantes. Claro, claro, más bien muchas gracias nuevamente, Fabiana, por invitarme de parte de FEIN y con mucho gusto estamos a la orden porque podemos hablar, bueno, un montón de temas, incluso el servicio al cliente,
todo lo que es la experiencia de servicio al cliente dentro de los profesionales que brindamos que brindamos un servicio. Y eso muchas veces el servicio al cliente se va orientando en función solo a los que venden productos, y los que vendemos servicios también tenemos que tener claridad de cómo hacer esa experiencia hacia el cliente. Mira, y si vos me permitís, Erika, yo te quiero plantear, así como tips, unos temas y comprometer el conversatorio. Uno es este que vos estás planteando, el tema del servicio al cliente. Otro es qué tanto hay de actividades blandas en sectores privados y en sectores públicos también, donde siempre pareciera ser más reticente el Estado. Por otro lado, también quiero que hablemos en otro encuentro sobre cuánto ha influido la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión para este cambio conceptual. Así que bueno, ahí ya nomás tiramos algunos temitas para próximos encuentros. ¿Te parece? Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.